Las armaduras aparecieron mucho antes de las guerras y los asuntos militares. Cuando se habla de armaduras, la mayoría de las personas piensan en el metal, aunque la tela y el cuero eran materiales que se usaban con bastante frecuencia para fabricarlas. Las primeras y más sencillas armaduras aparecieron en la Edad de Piedra, se creaban con pieles de animales y servían como protección contra los colmillos y las garras de los depredadores que atacaban a los cazadores. Cuando aparecieron armas como las dagas, hachas, cuchillos, lanzas y flechas con puntas de metal, surgió la necesidad de llevar una protección mucho más confiable para el guerrero. Lo primero que requerían los guerreros era una pechera, un escudo y un casco. La historia de los romanos demuestra que estos desde la antigüedad crearon armas cada vez más avanzadas, caracterizadas principalmente por ser fiables, durables y eficaces en combates. El equipo de protección del legionario romano, aunque requería de una gran fuerza y resistencia, era bastante fácil de usar y no entorpecía en gran medida la movilidad durante las batallas. Los romanos adoptaron y mejoraron muchas cosas en temas de armamento y ofensivas militares de los itálicos, etruscos, españoles, macedonios, sármatas y galos. En la época de la República, el equipo de protección estándar incluía casco, coraza y escudo. En Roma, los primeros cascos aparecieron a principios del siglo I.d.C. Los armeros de Roma en el Alto Rin, tomando como base el modelo de casco celta que se usaba en Galia, comenzaron a fabricar cascos de combate con una especie de cúpula encima de hierro forjado macizo, una visera también hecha de hierro, almohadillas para las mejillas y una extensión grande en la nuca. La visera tenía el propósito de cubrir la cara de golpes infligidos desde arriba y la extensión de la nuca de golpes dirigidos a la zona del cuello. Se hacían agujeros para las orejas a los lados del casco, que se cubrían con placas de bronce en la parte de arriba. Los legionarios en los siglos I usaban armaduras lamelares, mientras que los jinetes y soldados de infantería auxiliares llevaban en su mayoría cotas de malla. Las armaduras de placas reemplazaron a las cotas de malla cuando éstas dejaron de ser útiles contra las espadas largas germánicas, las cuales, debido a su fácil fabricación y bajo costo, comenzaron a utilizarse en los ejércitos de casi todos los pueblos. La armadura de placas era un medio de protección muy fiable, a pesar de su ligereza, resistencia y flexibilidad. En el ejército romano, se usó desde principios del siglo I hasta mediados del siglo I.d.C. El último tipo de armadura que usó el ejército romano después del nacimiento de Cristo fue la de escamas o láminas. Comenzó a utilizarse por los guerreros romanos a partir del siglo I.d.C., pero se volvió especialmente popular en la época de la dinastía Severa, 193-235 después de Cristo. Las placas se sujetaban con alambres de metal o cuerdas de cuero, haciendo que las armaduras parecieran de escamas. Este tipo de protección fue utilizada con bastante frecuencia por los centuriones y los aquilíferos. Para proteger los antebrazos y las manos, algunos soldados utilizaban brazales. Estas protecciones estaban hechas de filas de placas que cubrían el brazo por completo y se remachaban a una correa. Estos brazales los utilizaban principalmente los gladiadores, rara vez los usaban los guerreros del ejército romano. Las piernas de los soldados estaban protegidas por grebas que cubrían desde la rodilla hasta el empeine del pie. Se amarraban a las piernas con 4 pares de anillos, a través de los cuales pasaba una correa. La base del arte militar romano era el escudo usado por los legionarios. Tenían forma convexa, 120 centímetros de alto y hasta 75 centímetros de ancho. Durante la fase imperial, el escudo de armas tenía una forma rectangular, pero comenzó a hacerse de forma ovalada cuando llegó la época del ejército de la Roma republicana. Los escudos estaban hechos de tablones de madera encolados y revestidos con cuero en el exterior. Los bordes estaban hechos de bronce o hierro y en el centro se colocaba un umbón de bronce. El escudo romano tenía una agarradera horizontal en el centro. El peso promedio de los escudos era de 6 kilogramos, aunque los ovalados solían ser más pesados.
Durante la batalla, los guerreros sostenían el escudo frente a su pecho y lo presionaban con su torso. El abdomen, los muslos y el pecho del legionario se cubrían completamente. En los combates, los legionarios ejercían presión al enemigo con ayuda de todo su cuerpo, apoyando uno de los hombros en el escudo para empujar y desestabilizar al enemigo para que le costara más trabajo mantenerse en pie. Para un legionario romano perder su escudo era igual de vergonzoso como perder su espada. Todos los soldados de la legión romana debían realizar un entrenamiento de combate con sus armas. En el patio de armas se colocaba un poste de gran tamaño que tenía aproximadamente el mismo peso de un hombre. Los reclutas eran entrenados para atacar al poste con espadas de madera bastante pesadas y cubrirse usando escudos de mimbre que también eran muy pesados. En Roma, todas las armas de entrenamiento eran 2 veces más pesadas que las reales. Los soldados aprendían a disparar correctamente un arco, tirar lanzas, pilums y piedras, al igual que esquivar todo tipo de golpes. En los entrenamientos daban armas especiales. El jinete, por ejemplo, llevaba siempre un casco especial. A los guerreros que no lograban los resultados deseados en el entrenamiento se les imponía una dieta estricta de cebada y se les sometía a pruebas más rigurosas. Este trato continuaba hasta que los oficiales superiores no veían buenos resultados por parte de los soldados durante los controles de entrenamiento que hacían desde las tribunas. Después de entrenar por periodos de tiempo largos, los legionarios recibían armas reales, que incluso llegaban a parecerles ligeras. Con estas armas, los legionarios volvían a entrenar con el poste de madera esperando a que llegara una batalla real para castigar a los enemigos de Roma. Entre todas las armas y armaduras medievales, la que más destacaba era la de los samurái. La cota de malla japonesa se diferenciaba de la europea por tener un tejido más fino, además, los cascos se usaban con una máscara y cuernos aterradores. Los samuráis no usaban armaduras de placas, pero sí se ponían una protección especial en los hombros que ayudaban mucho a los arqueros ya que cuando tiraban de la cuerda del arco, ésta se deslizaba hacia atrás y regresaba justo después de que el samurái disparaba. A pesar de que los griegos trabajaban muy bien con el bronce, las armaduras de este material no eran tan populares como las que se hacían de tela. La armadura de combate de los hoplitas, soldados de infantería y caballería estaba hecha de varias capas de tela con textura densa, pero ligera, por lo que no influía en gran medida al movimiento, incluso para los soldados que llevaban armaduras de bronce. El principal instrumento de protección era un gran escudo de 8 kilogramos, que protegía el cuerpo desde el cuello hasta las rodillas. Un guerrero griego con armadura no lucía menos aterrador que un caballero. Una figura enorme de un hombre con una lanza muy larga, una armadura maciza y un casco que cubría todo el rostro menos los ojos, sentada en un caballo también de gran tamaño. La Primera y la Segunda Guerra Mundial necesitaron de un cambio en el orden militar. Las armaduras se convirtieron en reliquias del pasado, dejando solamente el casco. Los cascos no tenían como objetivo principal proteger la cabeza de los impactos de bala, sino de los pedazos de rocas que volaban cuando explotaban los proyectiles que lanzaban los enemigos. Durante la Primera Guerra Mundial aparecieron los primeros intentos de fabricar los chalecos antibalas. Placas de metal voluminosas que daban protección, pero que dificultaban mucho el movimiento del soldado. En la Segunda Guerra Mundial, los chalecos antibalas empezaron a mejorarse, lo que hizo que se empezaran a implementar en todas partes. Se considera que la era de los chalecos antibalas comenzó en la Guerra de Corea. Esta protección defendía a los soldados de fragmentos de granadas, balas, minas y bombas. En la década de 1990, las armaduras modernas y los chalecos antibalas se convirtieron en parte esencial del equipo de los ejércitos de todo el mundo. El chaleco antibalas se convirtió en un instrumento complejo de protección individual, que cubre varias partes del cuerpo. Sin embargo, la armadura moderna no protege a los soldados de impactos en los brazos o las piernas. Las armaduras evolucionaron al mismo tiempo que las armas.
Cuando aparecía una protección, inmediatamente se pensaba en crear un arma que fuese capaz de destruirla. En esta carrera constante, los fabricantes de armaduras intentan mantenerse al día, a veces incluso superando a los fabricantes de armas.